Creo que junto o al mismo tiempo que nosotros, hay por todo el mundo están ocurriendo actividades, eventos, proyecciones, y creo que esa es un poco la idea también de mantener la memoria viva de David Lynch a través de la exploración de su trabajo. Y hoy en concreto, pues por estas cosas de la vida nos terminamos conversando con Ligia hace un par de meses. Pues vamos a explorar una faceta que creo, de pronto me equivoco, pero tal vez no. La fotografía o el trabajo fotográfico de David Lynch, que es como de las cosas que no son tan ampliamente exploradas, ¿no? No. Eh, Hay como referencias por ahí dispersas, pero creo que tanto como su trabajo musical o su trabajo cinematográfico, el trabajo fotográfico, y bien vale la pena revisarlo, ¿no? Porque hay unas cosas bien interesantes. Y pues Ligia, yo me voy a atrever un poco a decir que tú ya entras como en la categoría de especialista del trabajo fotográfico de David Lynch, lo has estudiado, lo has incorporado a tu propio trabajo también. Mm, Entonces esto yo creo que más una charla va a ser casi que entrevista, yo te voy a soltar preguntas, voy a tratar de indagar cómo es esa relación tuya con Lynch, con la fotografía. vale. Entonces, si quieres, Eh, Esperemos un pelito más o si quieres ya comienzo un poco a contar un poco de lo que bueno, por un lado también si tienen preguntas eso, si quieren por ahí las podemos ir dejando más tirando para el final, para, ¿no? La gente o que se las vayan guardando, creo, si te parece, Daniel. sí, o también de pronto si la pregunta es más o menos cortita, podemos usar este chat Ok, que trae el live. fenomenal. Bueno, primero antes que nada, imagino que la gente que está sabe, porque de repente nos vamos a meter en algo que es medio café para cafeteros, pero bueno, ¿quién es David Lynch? Es una pregunta que a veces parecería tonta para nosotros, pero vamos a darle un pequeño marco, ¿no? Que es este artista multidisciplinar estadounidense que es muy conocido por el cine, sobre todo primero por Twin Peaks, ¿no? En realidad por la serie de televisión, eso es lo que lo ha hecho realmente famoso. Y después la gente fue indagándolo y tuvo participaciones en producciones grandes como El Hombre Elefante y otro tipo de películas que ya conocen, ¿no? Pero es importante saber que él era pintor, que es una familia clase media, nació en 1946 y se crió en la posguerra, ¿sí? Eso me parece que es muy fundamental para entender varias cosas de él, que tuvo una infancia bastante tranquila, a lo que la mayoría de la gente se imagina, pero que es verdad que en los años 70 se fue a vivir a Filadelfia y Filadelfia fue muy importante para su obra, toda su obra, porque es la primera vez, de alguna manera, que se enfrenta con un contexto de agitación social y como de violencia que lo marcó para siempre. Y eso que vemos que es tan distintivo de él en su trabajo en general, sobre todo en el cine, las historias que narra, ¿no? Viene un poco de las vivencias que tuvo en Filadelfia, los amigos que hizo, la gente que frecuentaba y su realidad. Y nada, eso, que primero es pintor y después se ha desarrollado otras cosas, pero me parece que eso es muy importante porque la forma de ver todo sus otras disciplinas está muy ligada para mí con la pintura, ¿sí? No vamos a ver nada de eso, el que puede indague, porque me parece que es una forma de verlo de otra manera si conoce su obra pictórica. Y con la fotografía, pues comienza en 1979, ¿sí? Ya post cabeza borradora, tiempo más o menos contemporáneo, un poquito antes de ponerse a trabajar con el hombre elefante, ¿sí? Con una excusa, la excusa era fotografiar locaciones, ¿sí? Era un registro de lugares donde poder trabajar. Pero es verdad que si nos reducimos al solamente pensar en fotografías, tener una cámara fotográfica y hacer fotos, estamos como eh, eso, como poniéndonos en algo muy pequeño, o no, mirando como para un costado. Si pensamos en cabeza borradora, ¿qué es de él? ¿De qué año es? De 76, ¿no? 77. 77. Él tuvo mucha influencia
en cómo se veía, ¿sí? La fotografía de lo que se dice en cine, para los que no saben, en cine lo que se le llama fotografía, dirección de fotografía, bueno, tiene muchas implicaciones, pero hablando rápido y pronto, es lo que da la estética visual, los equipos que se van a usar en torno a las cámaras y la forma de iluminar y dar ambiente, ¿no? Él siempre estuvo muy interesado en algo muy complicado que es trabajar con oscuridad, negro sobre negro. Y para los que no saben también, en fotografía y en cine se necesita muchísima luz para que las cosas vean, aún siendo cosas con cierta oscuridad, ¿no? Entonces, Eraserhead fue como previo a él ponerse a hacer fotos más seriamente, digamos, para mí fue algo de tener en cuenta cómo es la fotografía, ¿no? Él quería algo muy específico, recuerden que es un obsesivo de su trabajo, que está en todo. Quería algo muy específico que era como que haya negro sobre negro y que este ambiente tan importante, tan dramático que tiene Eraserhead lo lograra. Entonces, bueno, había una aproximación ya más o menos en esa época de comprender, ¿no? Porque fotografiar no solamente es apretar un botón, es muchas cosas más y es comprender sobre todo la luz. Entonces quería dar en pequeña introducción. A partir de 1979 empieza a hacer fotografías como registro y sobre todo tiene unos trabajos que hace por Los Ángeles justamente, y ahí es como una primera premisa de lo que será después algo que se llama Factory, que es muy famoso. Yo voy a hacer como un breve resumen de su trabajo, vamos a ver como un poco de todo su trabajo, porque tampoco es que es tan extenso, siempre aparecen cosas, ¿no? Pero tiene como 5 o 6 trabajos muy fundamentales, y hay dos que me parece que quería el gato. Me parece que me gustaría hablar un poco más en profundidad. Pero bueno, voy a hablar de Factory si querés, un poquito. Dale. Sí, además Así mostramos un como par de que imágenes. Voy nos a permite salir como de Eraserhead y entrarnos como al universo ya fotográfico. Sí, Eraser, o sea, después podemos pensar cuánto en otras películas ha trabajado. La pregunta que me hicieron ayer, me han preguntado, ¿hay alguna película que él haya sido el director de fotografía? Por si alguien se lo pregunta, digamos, como para hablar de esto, porque no voy a hablar del cine de Lynch, voy a hablar de las fotos. Pero sí, es Inland Empire. Ha En Inland hecho Empire. alguna, sí, lo ha asesorado un poco Peter Deming, que era un director de fotografía que trabajó con él varias veces, pero en general fue él y un chico que se llama Eric, que no me acuerdo, que tenía varios asistentes. Pero bueno, en resumidas cuentas, en su cine, la forma de entender la fotografía lo vamos a ver, no solamente en los encuadres y en el uso de la cámara, sino en la iluminación, porque lo tiene muy claro, se lo traslada a los directores de fotografía con los que trabajan. Hay una anécdota que contaba, creo que era Peter Deming, no me acuerdo para cuál película, no me acuerdo, pero es como que Lynch para cuando filmaba, hacía muchísimos ensayos. Y ahí estaba todo el equipo, bueno, para los últimos ya estaba todo el equipo, entre ellos el director de fotografía. Entonces después tenían que hablar entre ellos para lograr, ¿no? Dónde poner las cámaras, la luz, etcétera. Entonces, como que tienen una anécdota que un día en el set le dice a Peter Deming, bueno, vamos a hablar de lo que quiero hacer, de lo que necesito que hagamos. Y él le dijo, bueno, sí, igualmente yo voy a poner la cámara donde vos te paraste en el ensayo. Y Lynch le dice, es así. Parece que trabajaban así. O sea que básicamente los encuadres también, si bien generalmente lo lleva el director de fotografía, también tenía mucho protagonismo, o mejor dicho, mucha decisión Lynch, como en todo, básicamente que es un fan de hacer todo, ¿no? Y un obsesivo del control, diría yo. Peter Deming hizo la fotografía de los Highway y Mulholland Drive. Yo creo que fue para Mulholland Drive, porque para los Highway había otra historia que dice que habían desarrollado una escala de oscuridad, porque Lynch siempre le decía que quería que sea más oscuro, más oscuro, más oscuro, a límites un poco como, bueno, pero no se va a ver, ¿entendés? No, no, sí se va a ver. Y bueno, nada, entre ellos hicieron una escala de oscuridad y sí, se transmitía la información de cuando quería algo muy oscuro, le decía rayando la oscuridad. Y bueno, nada, esas cosas de Lynch son Que, divertidas. Así que sí, que además Lynch tiene una, digamos, toda una concepción del trabajo con la oscuridad. sí, Lo dice por ahí en algún lado, ¿no? Lo negro, la oscuridad es una ventana siempre, claro. ¿sí? Parece contradictorio, pero es una puerta de entrada
a unos lugares que a él le interesa construir, digamos, conceptual, estéticamente. Sí. Exacto, exacto, sí. Así que bueno, pero bueno, con respecto a él, su protagonismo o su participación en la fotografía de sus películas, sobre todo Eraserhead, siempre involucrado, después con gente que sabía trabajar con él, y en el Empire es donde dirige fotografía casi completamente, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de un repasito de sus diferentes trabajos. Quiero hablar un poco de, bueno, me gustaría hablar de muchas cosas, pero bueno, si tienen alguna pregunta, la vamos a dejar para después, o sobre, hay conceptos que él trabaja sobre la fotografía que me gustaría, hay uno que me gustaría por sobre todas las cosas, ¿no? Y que me parece que la gente puede preguntarse, eh, pero hay, hay varios que son como, bueno, ¿por qué blanco y negro? ¿Por qué analógico y digital? Pero a mí hay una cosa que él dice que me gusta más que todo eso, que es que la fotografía no es un proceso intelectual, sino que es un proceso más bien intuitivo. ¿Vale? Si bien lo podemos entender porque se ven casi todo su carrera, ¿no? Esto de prestarle atención a la intuición. Pero no es que él no sabe o todo le cae, ¿no? No es un genio, digamos, es un genio, pero digamos, no es ese genio como que le caen todas las ideas y soluciona todo y ya está. No, no, hay muchísimo trabajo en una persona eh, muy trabajadora, ¿no? Entonces me parece que es interesante esto porque las fotos de Nietzsche técnicamente, lo vamos a ver, están bien, están muy bien, y eso es conocimiento también, pero eso no tiene que tapar lo otro, ¿sí? Estar más conectado con esto de la intuición, de las cosas que me gustan. Él cuando habla mucho de lo que hace en realidad es bastante sencillo, no suele intelectualizar mucho porque no le gusta eso, sino que él quiere responder, sabe lo técnico, sabe las cosas que hay detrás, obviamente, pero le gusta responder o estar atento a otras cosas, ¿viste? A lo fortuito, lo que está ahí, mientras va trabajando, ¿no? Pero eso me parece interesante. Después, cosas técnicas, preguntas, siempre que pueden me encuentro, ¿no? Blanco y negro, color. Bueno, recuerden, y si no lo saben, tiene este tema de que las ideas te dictan lo que tenés que hacer. Entonces él dice que hay ideas que son para blanco y negro y hay ideas que son para color. Que Eraserhead no podría ser color y Blue Velvet no podría ser blanco y negro, ¿vale? Porque las ideas tienen su forma y su estética y te van diciendo lo que necesitan. Entonces, para él el blanco y negro es un color, no es un color, perdón, es como algo mágico, como medio un portal que nos lleva como al pasado, es inevitable esa relación que hacemos con el tema de los recuerdos del pasado, o a otro mundo. Así que, de una manera, si prestamos atención a eso, entendemos cuándo lo usan en algunos momentos, cuándo lo usan Twin Peaks también, si nos ponemos a pensar, ¿no? Sobre todo en la tercera temporada. Y justamente te iba a decir eso, el capítulo 8 de la tercera temporada creo que es totalmente coherente con esto que estás Sí, diciendo. el Sí, capítulo 8 de la tercera temporada resume su obra completa. Sonido, exactamente. fotografía, pintura, cortos de toda su vida. Es una, ¿no? Sí, es una maravilla. Es como si en esos, ¿cuánto dura? 50 minutos ese capítulo estuviera condensado, Toda su obra. o sea, como si eso fuera la poética de su obra completa. Sí, 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 sí. Sí, Hay es algo, a mí genial me eso. dice como que yo siento que el tipo sabía que ese iba a ser el proyecto con más o menos financiación y más alcance que iba a tener el último. Porque si sabemos, lo hizo, tenía 70 y pico de años ya, 70 y entrado, 75, una cosa así creo, menos. Y Pues hacía fue muchísimo tiempo. hace, el rodaje fue hace más o menos 10 Sí, años, 2015, un poco 2016. más joven. Estaría 68 años más o menos. Y, si sabe, y sabemos que hace mucho tiempo que le estaba costando financiar sus proyectos. Entre que también había cosas que le jodían con respecto a que ya no se usaba, no se veían en el cine las películas por el tema de sonido, pantalla grande, ¿no? Entonces como que eso lo desmotivaba, pero aparte el tema de la financiación era un poco complicado, creo. Entonces, yo creo, no sé, esa es mi teoría, ¿no? Mi teoría es, bueno, aprovechemos este momento, como ya estoy grande, esto es el cierre de Twin Peaks, aunque supuestamente iba a venir algo después, pero bueno, no sé. Entonces, voy a aprovechar este lugar para hacer como, ¿no? Como David Bowie, ¿viste? Antes de morir, que también su disco es como un compilado, De ¿no? acuerdo, sí. O por ahí uno cuando es mayor también se pone a revisionar un poco su trabajo. Bueno, no sé, me parece interesante. Pero bueno, nada. ¿Qué le gusta?
gusta? Es muy fácil, Lynch. ¿Qué le gusta? Le gusta la oscuridad, le gusta las texturas, eh, le gusta eh, las cosas, las abstracciones, las cosas donde nos acercamos y no sabemos de lo de qué es parte de eso y nos permiten imaginar. Eh, no le gusta nombrar las cosas porque eso te condiciona, ¿no? Y tiene una frase que me interesa mucho que dice las heridas, ¿no? Las heridas supurantes, ¿no? Sí, las heridas supurantes, lo putrefacto, ¿no? Si no sabes, Los cuerpos en descomposición. dice que si no sabes qué son, te acercas tanto que solamente ves texturas y colores y brillos, te parecen increíbles, pero desde el punto de vista, desde el momento en que te dice que son unas heridas, pues bueno, te cambia, ¿no? Lo que es, no solamente porque sabes lo que es, sino que qué es específicamente. Y bueno, nada, a veces dice que no es necesario saberlo, porque a veces cuando uno también lee, ¿no? Lee sobre algo de, no sé, de fotografía, por ejemplo, los títulos o mucha teoría, ¿no? De un proyecto, prestar más atención al texto que a la imagen, y a él le importaba el impacto de la imagen, el poder de la imagen, ¿no? Y hay una anécdota que en 2000, creo que en 2012 hizo como, en París Foto lo llamaron para hacer una selección hacer la selección de los participantes y sacaron un catálogo, etcétera. Y le hicieron una entrevista que está interesante, está por ahí, que contaba un poco cuál había sido el proceso. Y él dijo que no había visto ni los títulos ni los nombres de las personas que habían hecho la foto, nada. Que había seleccionado la foto porque le gustaba. Las que le gustaban y después explicaba por qué. Generalmente es que tienen un mundo que vos te das cuenta que le puede gustar, ¿no? Cosas que no se entienden, pero están buenísimas, texturas, una buena luz, cosas que surgen de la oscuridad, etcétera. Pero me pareció interesante eh, porque no es todo así, ¿no? O fotos que también le invitaban a imaginarse una historia, bueno. Pero me pareció interesante esto que dijo, ¿no? Me puse a seleccionar la foto y no quería saber ni el título, ni quién lo había hecho, ni nada, porque la palabra condiciona. Y cuando él usa palabra, por lo general trata de integrarla en esa dimensión visual, Sí, no tanto en esa dimensión explicativa, no. sino que participe plásticamente de las Sí, imágenes. o cuando Eso tiene también me parece, y eso títulos, también, cuando tiene títulos exacto, son sin título o lo que es. Por ejemplo, qué sé yo, tiene exacto, una serie que vamos a ver más adelante que son cabezas y son cabezas. cabeza, Se llama Cabezas Heads. sí, tal Listo, cual. ya está. Sí. Bueno, nada, si quieren voy a pasar unas como diapositivas. Dale, entonces aquí lo que yo tendría que hacer es, voy a salir Sí, y después para que te entonces tú llamo de pases las vuelta. imágenes y ahí estoy entrando y saliendo. Venga. Confírmame si ahí puedes, si ahí- confírmame si cuando salgo tú puedes ya Si proyectar. vos salís A ver de la conversación, sí, tendría que no haber problema. si hago solo No, esto, ahí no puedo. No, ahí no puedes. Entonces tengo que no, salir y entrar como lamentablemente visitante. sí. Porque no me Bueno, sale. Nos vemos. listo, listo. Entonces ya entro luego por el otro lado. Dale, te llamo. Ahora sí. Bueno, nada. Vamos a hablar un poco de. Quiero hacer un resumen un poquito tal. Perdón si las imágenes pasan un poco rápido, pero me estaba costando como ver cuánto tiempo tenían que durar. Así que lo que sí es que se repiten el loop. Y yo voy a hablar un poquito y de cada cosa y voy a extenderme más en dos trabajos en particular que se llaman Small Stories, que no sé si lo conocen, y otro que se llama The Dark Night of the Soul, que me parecen como muy interesantes y un poquito distintos. Vale, vamos a empezar con, no es tan, empiezo con un poco de cronología, pero después no. Vale. En la época de, hola Nico, en la época de El Hombre Elefante, un poco previo, ¿no? Lo que dijimos, previo al Hombre Elefante, en el 79 más o menos se compra una cámara fotográfica, empieza a hacer fotos en lugares abandonados, pero le impacta mucho Londres y las fábricas que había, si bien ya tenía ese interés. Pues bueno, cuando va a Londres para filmar el Hombre Elefante, se enfrenta con esas fábricas antiguas que tenían, sobre todo lo que más le gusta a Lynch, es mucho humo y texturas, ¿no ven? Entonces empieza a hacer muchísimas fotos, por más de 40 años estuvo haciendo fotos a fábricas abandonadas.
Es más, tiene anécdotas de que ha ido a lugares, a fábricas que sabía que existían, pero de cuando llegó él las habían demolido a ese nivel de abandonadas que estaban, ¿no? Eh, a ver, estas fotos están hechas en Berlín, Polonia, Nueva York, Nueva Jersey e Inglaterra entre el 1980 y 2000, ¿sí? Y un poco más, diría yo. Y tiene un libro editado en 2014. Eh, vale. Lo que más le gusta de estos lugares, que le encanta la industria, las chimeneas, los fluidos, el humo, me encantan las cosas hechas por el hombre. Me gusta ver a gente trabajando duro y me gusta el lodo, los residuos hechos por el hombre. Pero sobre todo le gusta un tipo de belleza relacionada con el fuego y el humo, el acero, el hormigón. Y lo que más le interesa de las fábricas abandonadas fue el rastro de esta actividad, lo que quedó y la naturaleza como queriendo reclamar este espacio, ¿no? Lo que se lamentaba es porque le gustan este tipo de fábricas, pero hay que entender que este tipo de fábricas con humo y todo eso tenían, o sea, en Londres, cuando fue a hacer el hombre elefante, pudo verlo un poco, ya estaban sacándolas, son muy peligrosas para la salud, ¿sí? O sí, es muy bonito el humo en el ambiente, pero bueno, nada, que esto fueron cambiando las normativas y por eso también las iban abandonando, las iban reformando, y él se lamenta mucho porque entiende esto, pero estéticamente eso se perdió y dice que desapareció para siempre y ahora todo es limpio y silencioso, ¿no? Así que se le fue un poco, se le fueron un poco los espacios, como que los iba buscando y a veces no llegaba a fotografiar. Me interesa ver, que vean que esta fotografía, ¿no? Si bien estamos acostumbrados siempre que se habla, ¿no? De niche, de estéticas como un poco experimentales, eh, sí, poco clásicas, estas fotografías son mega clásicas, son mega finas, mega delicadas, clásicas en la forma que tienen de exponerlo, los colores, ¿no? Si prestamos, bueno, los colores no, los valores de blanco a negro, los grises, son muy sutiles, son fotos muy, muy delicadas, ¿no? Y eso nos habla también de un control de la técnica bastante importante, pensando que son sus primeras aproximaciones, ¿no? Sí, le hubiera encantado Barracas. Vale. Y bueno, viendo estas imágenes siempre pensamos, ¿no? Nos recuerdan Eraserhead. Si pensamos en Eraserhead y los fondos, ¿no? Eh, donde vivía el personaje principal, me olvidé el nombre, donde vivía el personaje principal, donde frecuentaba esos espacios, ¿no? Algunos encuadres y después obviamente el hombre elefante. La forma de tratar las imágenes, los encuadres. Pero también podemos pensar en Twin Peaks The Return y la maquinaria que tienen en este lugar intermedio donde va Cooper y tiene que salir de la Black Lodge y pasa por un lugar donde está una chica que lo espera y hay unas máquinas y unos números. Bueno, esas cosas me parece que están en algunas fotos, en algunos tableros que él fotografía en estas fábricas abandonadas. Henry Spencer, muchas gracias, Henry. Henry Spencer, gracias Daniel. Voy a pasar ahora por otro tema que le encanta. Él básicamente, como digo, es muy sencillo, siempre hablaba muy sencillo, habla muy sencillo, que le dicen me gustan las fábricas y me gustan las mujeres desnudas. Entonces vamos a pasar por Nudes, un poquitito, ¿vale? Nudes es una serie que también desarrolla por 40, más o menos 40 años continuamente, con diferentes modelos, y no podemos mostrar mucho más, pero también elegí estas imágenes, no muchas, porque son generalmente, por lo que vi, lo que más le gustaba a él con respecto a ese trabajo, porque hay otro tipo de imágenes que son un poquito más explícitas, siempre desde el lado erótico, que también estas cosas nos hacen recordar a el otro día vi Fire Walk With Me, o bueno, yo Carretera Perdida, los Highway, ¿no? Cómo se representan a estas mujeres fatales. A mí me hace acordar mucho el tratamiento que él tiene después en el cine sobre el desnudo y el erotismo. Pero este trabajo
tiene imágenes más de lejos, pero lo que más le gusta es justamente esto que dijimos hace un rato, ¿no? Abstraerse un poco, jugar con las luces y las sombras, las partes del cuerpo sacadas de contexto, las texturas que tiene la piel. Y después, díganme si voy muy rápido, les dejo un poquito para que vean imágenes, porque esto lo quiero pasar un poco. Esto tiene dos libros, ¿sí? Tiene un libro que se llama Nudes y otro que se llama Digital Nudes. El de Nudes es blanco y negro, está hecho todo en analógico. Y Digital Nudes está todo hecho en digital y es a color. Está muy interesante cómo trabaja el color. Y bueno, no, esos libros se consiguen. De los que han quedado, de los libros que se consiguen, por primero ahora no se consiguen muchos libros de él. Segundo, están carísimos. El Digital Nude se consigue y no está tan caro, ¿sí? Por si a alguien le interesa. Vale. Y siguiendo el tema de los desnudos, vamos a entrar en otra faceta de David Lynch, que es la faceta de David Lynch como usando Photoshop, básicamente. Gracias por la de la velocidad. Vale, fenomenal. Vale. Bueno, Lynch tenía un libro que le gustaba mucho que se llama 1000 Nudes, 1000 desnudos, que era una compilación de desnudos, muchos anónimos y antiguos, de los años 30, 40. Y en esa época le habían enseñado Photoshop. Unos asistentes que tenía le dijeron, mira, te voy a enseñar a usar Photoshop. Y dice, ok, esto es 2004, ¿sí? Le dicen, bueno, a ver qué es esto, y le dicen, bueno, esto es el Photoshop, estas son todas las herramientas que tenés. Y dijo, bueno, a ver, y dice que no sabe cómo llegó a una herramienta que se llama tampón de clonar, que ahora explico lo que es, para los que no saben. Y dice que se volvió loco, que le explotó la cabeza. Y que a partir de ahí, este trabajo son las primeras aproximaciones en Photoshop. Es un genio. ¿Pero por qué? Porque sabe pintar. A mí me parece que es como una persona que domina mucho la técnica de, de la pintura, obviamente, y entonces la sabe plasmar bien a la hora de hacer ese tipo de cosas que me parecen fascinantes. El tampón de clonar es una herramienta de Photoshop que te permite seleccionar una zona de origen y copiarla exactamente en otro lugar. Bueno, exactamente, pintándolo con un pincel, etcétera. Entonces empieza a hacer esta cosa, estos tipo collage o distorsiones, ¿no? Que algunas son como, hay mucha gente que dijo, ¿cómo lo hizo? Pues bueno, mucha gente se puso, hay debates en internet que supuestamente es analógico, etcétera. Bueno, pues no. Esto lo hizo en Photoshop y miren qué dominio, ¿no? 2004 por ahí. Sacaron un librito también con este trabajo. Pero bueno, nada, para que sepan. Él está encantado con el Photoshop, pero a niveles diciendo, bueno, a esta gente le tienen que dar una mención honorífica en la vida porque esto es una maravilla. Es muy gracioso. Vale. Nos dejo un poquito viendo. Un poco gracioso como les puse la censura. Esperemos que no me... Y para cerrar el bloque así como más generalista, voy a poner esto que me parece una cosa preciosa, que no hay que explicar mucho porque es lo que es. Este trabajo me parece hermoso porque es como un ejemplo muy bueno para gente que está iniciando la fotografía, ¿no? De un proyecto súper chiquitito, bonito, y como uno como también puede imaginar cosas desde lo más cotidiano, ¿no? Son fotografías en Boise, Idaho, que es un lugar donde se crió. Él por el trabajo del padre se mudaba muchísimo, estuvo en varios lugares, pero pasó bastante tiempo. Y tiene estos elementos, ¿no? Que le gustan a Lynch, que son estos barrios un poco antiguos, con estas casitas, ¿no? Y, y bueno, son estos hombres de nieve que para él son como pequeños hombres de nieve que son como alienígenas, ¿no? Y ahí me gusta la explicación, ¿no? Cerca de los 90, un barrio antiguo o viejo y tranquilo.
Y ya está, listo, no hay que decir más nada. Y va, en el libro lo que va mostrando es diferentes muñecos de nieve que se van deteriorando hasta que ya no se entiende muy bien qué son. Al principio sí, al principio están súper claros, después como que van perdiendo la forma hasta que son estos alienígenas, ¿no? En principios de los 90. Este libro es muy bonito, pero no se consigue tampoco. Mal. Y ahora sí voy a hablar de un trabajo que me gusta muchísimo, le voy a dedicar un poquito más de tiempo. A ver, estamos 22:40. Bueno, le voy a poner un poco de pilas, que se llama Small Stories y es de 2013. Lo voy a poner para que vayan viendo. Son fotos hechas originalmente para la Maison Européenne de la Fotografía en París. Yo no sé francés. Con carta blanca. Le pidieron que haga, que haga un proyecto para exponer ahí con total libertad. Hizo 40 imágenes. Ahora sí, vemos que ya tenemos la combinación de uso de Photoshop con fotografía, ¿no? Y también como fotografía sus objetos. Se llama Small Stories, como bien dice el título, ¿no? Como bien dijimos hace un ratito, él pone los títulos que son súper claros o que te invitan a soñar. No, no hay como, diríamos, mucho palabrerío, ¿no? Porque piensa que el poder de la fotografía radica en esto de poder englobar en una imagen fija una pequeña historia. Dice que algunas pequeñas historias son muy apasionantes y algunas pequeñas historias pueden ser parte de historias más grandes, ¿no? Y ahí podemos entender un poco cómo concibe la forma él de esto de las ideas, de que todo empieza con una idea pequeña y se va extendiendo, etcétera. Esto está compuesto por, creo que tres series, sí, tres series que son Interiors, que es la que estamos viendo acá. Son como interiores justamente donde pasan cosas un poco fuera de lo común, si se quiere. ¿Mm? Estas que son, después hay otras como que son un poco sueltas, ¿no? Pero tiene tres series que son Interiors, Heads y estas que son de como vitrinas, ¿no? Escaparates, le dicen. Pero bueno, acá están mezcladas. Estas Interiors, estas no sé, tienen, aparte los títulos ya como les digo, son como más o menos lo que aparece en la imagen, así que y acá un poco una exposición donde las sillas también eran unas sillas fabricadas, ¿no? Bueno, es otro mundo hablar de las exposiciones de Lynch. Pero bueno, me interesa mucho Heads y me interesa que recuerden un poco también Twin Peaks, la tercera temporada de The Return, donde vamos a ver la madre de Laura Palmer, por ejemplo, ¿no? En un momento se saca y tiene algo que nos hace acordar un poquito a esto, ¿no? Algunas son esculturas que hizo, fotografió. Algunas son estas cosas que no sé realmente si son un mancho de algún lugar, un dibujo. Estos son como ya con un tratamiento digital. Y está buenísimo porque muchas veces también uno dice, bueno, ¿qué hace? El tratamiento digital está en un lugar y lo, o sea, no sé, tiene una forma de conseguir las imágenes que te hace preguntar muchas veces cómo lo hizo, ¿no? Y a mí esta, la de la avispa o la mosca, esa me parece fantástica. Después me gusta pensar que también es un tipo que reciclaba mucho, ¿no? Porque si se ven, si van a su YouTube, que su página oficial es Lynch Theater o David Lynch Theater, hay muchas de los videos más actuales que sacaba con Christabel que tienen algunas de estas piezas, ¿no? Sobre todo esa, como hay una que ya pasó, hay una a donde está la avispa esa, hay una, abajo hay como una forma media, como una bola que chorrea y esa está en uno de los últimos videos que subió con Cristabel. Vale, tenemos que tener en cuenta que eh, antes de hacer cine, él no estudió. No, o sea, estudió un poco, pero no mucho. Y antes, cuando se metió a hacer cine, lo que quería hacer es que los cuadros se movieran. Entonces, él tiene mucho conocimiento del trabajo manual, si se quiere, porque lo primero que él sabía hacer era stop motion. Entonces, al fin y al cabo,
tenía mucho conocimiento desde lo fotográfico, porque stop motion es hacer foto tras foto que genere un movimiento, ¿no? Y es como muy artesanal su trabajo, aún en estos casos que trabaja con medios digitales. Eso quería decir. Vale, y voy a pasar al último trabajo que me gusta mucho, que es de 2009, que esto es un poco bastante complejo. Se llama Dark Night of the Soul. Voy a poner otra imagen, perdón, antes de empezar a hablar. Y ya con esto, con este Dark Night of the Soul, vamos a... Te aviso, Daniel, que con esto ya terminamos, que cuando termine de hablar te llamo. Quiero poner una imagen. Dark Night of the Soul fue un proyecto que lo invitaron a participar, pero como fotógrafo. Él se sorprendió porque dijo, no me están proponiendo un videoclip. Fue Danger Mouse, que es un productor muy famoso, que ha trabajado con personas como los Red Hot Chili Peppers o Beck, Gorillaz. Entonces es un proyecto que no tenía este nombre tampoco, el nombre lo pone David Lynch, pero primeramente es un proyecto de Danger Mouse con Sparkle House, que es un chico, un artista que se llama Mark Linkhouse, y son músicos. Es un proyecto con varios participantes, entre ellos Iggy Pop, Julian Casablancas, donde los invitan a cantar y a cantar a participar en producciones de diferentes canciones que componen este álbum, ¿no? Como medio un universo. Y lo contactan a David Lynch para fotografías hacer las fotografías del arte, pero estas fotografías están inspiradas por las canciones. Y ahora vamos a ver un poco, yo hice una secuencia donde vemos el todo de la canción, están ordenadas por el orden del álbum, ¿sí? Lo que me interesa decir antes de empezar a mostrar esto es, vamos a tener un registro variado, me gusta mucho lo que hace Lynch escuchando cada canción y suele generar entre 4 y 3 imágenes de cada una, y me parece que está muy atinado lo que hace, que tiene esta vez un corte un poco diferente de lo que vimos hace un rato. Esto es más parecido a lo que se llama stage photography o armar como una mini producción de cine y fotografiar. Y ah, técnicamente, bueno, es lo que ven, pero lo que tiene así como muy especial este trabajo es que es un proyecto un poco caótico porque Emi tenía temas con los derechos de todos los participantes, de todos los músicos que participaron. Entonces el disco por mucho tiempo no salió solamente el libro de fotografías, que tiene más o menos 100 fotografías, eh, y todo póster y todo el paquete, pero al principio la primera edición salió con un CDR, un CD en blanco para que la gente le grabara lo que quiera, porque no sabían cuándo Emi les iba a dar carta blanca para editarlo. Así que fue un poco raro. Y el título me interesa mucho porque Dark Night of the Soul eh, lo propuso Lynch y es un concepto. O sea, Dark Night of the Soul, o La Noche Oscura del Alma, si le suena a alguien, esto es una teoría mía, ¿eh? Pero yo creo que está ahí. Es un poema de San Juan de la Cruz, un místico y religioso español. Y es interesante porque tiene el concepto es un concepto religioso y místico ya de por sí, The Night of the Soul, La Noche Oscura del Alma, que es algo así como que hay que exponerse a las cosas, o sea, habla sobre las cosas y el momento de la vida donde tenés que exponerte, o los lugares donde tenés que transitar, que a veces no son tan cómodos o no son tan buenos para llegar a cierta iluminación. Y si pensamos que es una cosa que a veces no se habla mucho, pero de la importancia de la religión en el trabajo de Lynch, tiene mucho sentido, ¿no? Recuerden que si bien él practicaba la meditación trascendental, él estaba siempre en búsqueda de, de esta cuestión o sea, su filosofía tiene que ver con, no sé, a ver cómo decirlo, su filosofía tiene que ver con la parte religiosa, ¿no? Para resumirlo un poco. Y es verdad que tiene una familia muy religiosa.
no. Entonces, para mí tiene mucho sentido que haya venido de por ahí. Y todo lo que habla él cuando habla de la meditación, ¿no? De el camino a trascender, etcétera. Pero bueno, nada, lo propuso a Dan Shermaus, que es le gustó mucho el título y por eso se llama The Dark Night of the Soul. Y a partir de ahí también, como trabajaron en conjunto, perfilaron un poco también los temas que tenían en el disco. No los voy a poner porque también hay temas legales para este tipo de cosas, pero le voy a mostrar las fotografías, ¿no? Este se llama Revenge, es el primer tema del disco. Este se llama Just War. Miren qué registro distinto, cómo usa la técnica fotográfica para transmitir diferentes cosas, ¿no? Primero en los interiores, otro personaje, acá hay unos niños, juguetes. Jacob, acá te arma una mini historia en cuatro fotografías. Little Girl, muy linchiano esto, me parece fantástico. Y me gusta cómo va evolucionando con la canción. El final de la canción también se pone medio caótico y me encanta esa última imagen. Angel's Harp. Me gusta destacar que tiene estos registros, como que se nota que es su trabajo, pero lo que, haciendo fiel a esto que decía, ¿no? Como que las ideas al final te llevan, o sea, te piden lo que querés y mira, de repente haces estos retratos en blanco y negro. Lo que quieres, no, perdón, te piden lo que quieren las ideas. Las ideas te van diciendo qué es lo que necesitan y creo que en este trabajo se resume bastante, porque también hay como cierta idea dentro de la fotografía sobre lo o sea, hoy la fotografía contemporánea se está diluyendo cada vez más, pero bueno, hubo por mucho tiempo como que todo tiene que ser parejo, todo tiene que ser coherente, ¿no? Y acá yo veo que, claro, es coherente a la idea, es coherente a, en este caso, a las canciones y a las historias que cuentan estas canciones. Hola, Clau, ¿cómo estás? Y la forma de hacer estas películas fue buscar locaciones, buscar actores y armarse como se prepararon para un rodaje, pero más acotado. Esta foto me gusta mucho, miren esa cosa de la cabeza gigante en la mesa, ¿no? Bueno, esto que le encanta a Lynch, los secretos. Y no me quiero olvidar de decir que ha participado cantando en dos canciones, que es la que se llama Dark Night of the Soul, que es que es en las imágenes esas que estuvimos viendo recién, del chico, del señor gritando, y otra que se llama Star Eyes, que eran las fotografías que son de de esas fotografías de retratos blanco y negro. Ah, me encanta esto, la verdad. No sé, yo quedé muy fascinada con el trabajo de Lynch, con descubrir un montón de cosas que no conocía y me parece como súper inspirador y cómo no sé, como que puede trabajar con un montón de registros. O sea, para mí eso es más que algo caótico, para mí es algo como muy valioso de entender que es una persona que controla muy bien la técnica para poder transmitir ideas. Eh, vale. Si querés, Daniel, volvé para acá. Voy a parar esto y ya está. Estos son los proyectos de David Lynch de fotografía. Su trabajo fotográfico en 40 minutos, 20, media hora, no me acuerdo. Ahí está volviendo Daniel. Si tienen alguna pregunta o algo para decirme, sobre todo, opinar, qué les parece, que los ha invitado a soñar. Hola, 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 hola. Hola, te escuchamos perfecto. Vale, listo. No, increíble, increíble. Y justamente lo que decías al final, eh, creo que hay mucho valor en el trabajo de Lynch en el sentido de,
de su apertura. Uno por lo general sitúa a eso que llamamos autor, por lo general en unos temas recurrentes, unos estilos casi que muy fijos, pero uno podría decir de Lynch que el estilo justamente es renunciar a quedar encasillado en un estilo. Si bien uno encuentra Tiene, tópicos, es una cosa rara, ¿no? Porque tiene sí, un estilo, pero a la vez, o por ahí esto de ser múltiple, o sea, hay como cosas que siempre están ahí, ¿no? Porque todos los artistas tienen obsesiones, temas que los obsesionan, de la violencia, no sé, ciertas personalidades, esa cosa de los 50 que no son en los 50, pero son en los, bueno, no sé, ese tipo de lugar que se crea, ¿no? Los sueños, la lógica de los sueños. Él tiene eso, lo que pasa que técnicamente se acopla, ¿no? Eso me parece interesante para sí, ese justamente lo ideas. decía, lo decía por eso, ¿no? Como que la lectura más habitual del trabajo de Lynch, como que lo encasilla en la cuestión de los sueños. Y ese podría ser solamente un apartado de, de una aproximación experimental y sobre todo un espíritu de curiosidad por siempre tratar de encontrar algo, ¿no? Algo que le permita dar un paso más, dar un paso más. Y creo que esto de la fotografía o estos trabajos fotográficos parecen increíbles, que también dialogan muchísimo con muchos momentos particulares de sus otros trabajos. Entonces, claro, tú mencionabas ahora el trabajo con la colaboración con Danger Mouse y justamente él también aparece ahí como músico, ¿no? Como Claro. cantante, No creo era que incluso como una idea productor primaria, en algunos, ¿cómo? que no era su idea primaria, o sea, creo que lo invitaron después, una cosa así, como que los llamaron para hacer imágenes, pero como, no sé, pegaron buena onda, porque creo que se entendieron muy bien y como que, no sé si habrán hablado de música o algo, yo no sé qué pasó en el medio, pero creo que al principio era como, bueno, queremos a Lynch en el proyecto para que haga las fotos, y parece que después fue encaminándose a que él participara. No sé Claro, bien. y la cosa hizo clic, porque, a ver, este de Danger Mouse es del 2009, si no estoy mal. 2009, 2010 se edita oficialmente el proyecto, ¿sí? Bueno, tuvo un lío porque el otro que... Esto es Dasher Massive Sparkle Horse, pero Sparkle Horse era... Pues, es un chico que se suicidó en 2010, hubo toda una movida. Entonces tiene como varias cosas ese proyecto. Es que lo decía porque hay algunas de las series que, no me acuerdo el nombre, pero conectan mucho con el disco que él hizo de Crazy Clown Time, Sí, que Little es Girl puede cerca, ser. es 2000, 2011, Chao. ¿sí? Sí, Es sí, más, sí. por momentos se me ocurre que son como en el mismo lugar donde él hizo el video de esa canción, de Crazy Sí, Clown está Time. Little Girl y está, que es la chica que estaba con otras amigas en la Sí, barbacoa. Y también hay una que se llama Pain, que están, hay uno que lo están deteniendo en la calle y hay unos chicos ahí miran, riéndose y otros pasan con un coche haciendo fuck you, yo qué sé. sí, Eso y hay sí, unas que las imágenes están barridas, movida, ¿sí? sí. Ese también. Ese es Entonces eso, de uno Night. como que él mismo ponía a dialogar su obra, como algún aspecto de su obra con otras cosas, ¿no? Sí, claro, porque Eh, por periodos vos tenés como cosas que te interesan, ¿viste? Ahí ya hablo más como creadora, si se dice, ¿no? Como también que estoy en contacto siempre con artistas, eso es algo que si vos ves la obra de cualquier artista, obviamente va a tener cosas que se repiten y después tenés como periodo, ¿no? Sí, soy esto y siempre me interesa esto, pero en esta época no me deja de interesar lo otro, pero me interesa esta forma de ver, este trabajo, esta tecnología o estos temas, ¿no? Y sí, se dieron más o menos en ese mismo periodo. Yo también encontré como algo ahí, uy, Dios, te parece un poco al video de Crazy Clown Time. Me preguntan, ¿por qué los libros son tan difíciles de conseguir? Primero porque creo que son, bueno, los libros de fotografía son tiradas no muy grandes en general, son costosos, generalmente se venden mucho al mismo momento que salen, y aparte, no hay reediciones, y aparte con motivo de su muerte, los que se consiguen están encarecidísimos. Por eso digo, solamente Digital News está por $50, que para lo que es un libro, pues es un señor libro, es como grande, tapa dura, etcétera, muchísimas hojas, es un precio que yo no me lo compro porque sinceramente a mí el trabajo con desnudos y todo eso que tiene no es lo que más me gusta. Cuando veo las abstracciones sí, pero hay otros que no, no sé, me gusta muchísimo, muchísimo Small Stories, o me gustó mucho cuando descubrí esto de Dark Knight of the Soul. Pero bueno, me pasaba lo mismo con Factories hasta que empecé a verlos mejor y me pareció una cosa muy, no sé,
como que como todo con Lynch, creo que siempre necesitamos darle un poco de tiempo, ¿no? Para ver las cosas y entender algo. No entender, digo, ¿no? Pero sentir algo, no sé. Y, y nada, eso. Los libros están caros por varias cosas. Porque nunca, no tampoco una tirada muy grande, no había ya tantos, y hay libros que son de hace mucho tiempo, y después que no, que falleció y todos encareció. Los que hay. Ay, y que es una locura, Sí, hay libros que están miles de euros, miles de dólares, otros que están 200 y pico, o sea, Images, que es un libro que está bien, pero es una recopilación, que hay fotos también ahí, pero compila cuadros, es como más misceláneas, está $200, una locura. Las fotos se parecen a su trabajo de la litografía. Sí, Rec, bueno, no sé cómo se llama, pero Rec, sí, le da otro material a la foto. Es así, y a mí el trabajo de litografía de Village me fascina. O sea, yo no hablo acá porque no soy especialista, no es mi campo la pintura, aunque me encanta y estudié Bellas Artes, pero me fascina. Y hay algo en el trabajo de blanco y negro en fotografía que lo maneja también ahí en litografía. Sí. ¿alguien más tiene preguntas, comentarios? Pueden decir lo que quieran. ¿Hay algún fotógrafo acá? Yo creo que sí, ¿no? Fotógrafe, fotógrafa. Por A mí, si digo alguna cosa a mí- que... a- a mí me gustaría un poco preguntarte a propósito, Ligia, Sí, porque pues en conversaciones que tuvimos previas a este live, preparando esto y todo, eh, pues tú planteas que Lynch ha sido como influencia en tu trabajo personal, sí. como en concreto, digamos, démosle como una forma a ese comentario sobre la influencia y como Vale. también tus búsquedas y todo esto. Bueno, a mí personalmente me impactó bueno, yo, a ver, es muy difícil para mí alejarme de la figura de Lynch desde lo emocional, si se quiere, con respecto a las visiones del arte, ¿sí? Porque yo conocí el trabajo de Lynch con Twin Peaks, porque me lo mostró mi primer novio, me acuerdo, que era un poco más grande que yo, y, y fue hace mucho tiempo, creo que yo tenía 15 años, eh, tengo 37, o sea que más de la mitad de mi vida diciendo, o sea, pendiente de tu trabajo y como que, no sé, me cuesta mucho decir en qué, porque si bien mi trabajo no es linchiano, si se puede decir, no, no lo sé, pero hay cosas que cómo piensa el arte que me gusta. Me influenció más desde ese lugar y sobre el tema de la libertad, ¿no? Y sobre el tema también de insistir con lo que querés hacer, de confiar en tu visión, de que si alguien no cree en lo que estás haciendo, igual todo bien, pero vos tenés que seguir haciendo lo tuyo. No sé, me parece que ese tipo de cosas es lo primero que me influenció. Evidentemente también me interesan mucho las temáticas y él trata ciertas temáticas que hoy, si bien están más trabajadas, yo creo que la aproximación que tiene él sigue siendo única y más lo era antes, ¿no? Así que sí, mi influencia tiene más que ver con eso, también me influenció con el tema de la meditación en su momento, ahora más porque estoy practicándola más y estoy más grande y entendí otras cosas y me vino muy bien, pero sobre todo la visión. Dice, en su preproducción con las fotos había una exploración con las cámaras, no tengo ni idea, él no habla de cosas técnicas. Tal como ensayos, se nota mucha diversidad de formatos y sustratos en su materialismo. Eso es algo que no vamos a encontrar casi de información porque no, a Lynch no le gusta ponerse técnico. Entonces, no hay casi información. Como un parte, viste, como decir, ¿cómo se hizo el bebé de Laserhead? No te lo dije. Y no te lo va a decir. Sí, evidentemente exploró con cosas, trabajó con cámaras, como vimos, ¿no? Trabajó primero con cámaras de carrete o de rollo, tenía escaneaba en la casa, no sé si revelaba él o no, eso no tengo ni idea. Eh, Después Photoshop, o sea, el conocimiento técnico evidentemente tiene porque es una persona del hacer, como dijimos, es un artesano. La gente que es artesana es técnica porque conoce, moldea, trabaja, lo piensa, lo desarrolla, pero no tengo idea de cómo eran sus trabajos en general, porque salvo en el de Dark Knight of the Soul, que contó que hicieron más o menos como unas mini producciones de cine, no solía contar mucho lo que hacía, y las fotos de Factory eran las fotos bastante solitarias, o se iba con algún amigo y eso, pero no hay mucho revelado sobre
qué hacía, cómo lo hacía. Por general es así, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, el trabajo de Snowman, Sí, es muy de bonito. los hombres de nieve. eh, pues porque me conectó inmediatamente con otra cosa que además no se parece en nada, que es la serie Homeland. Sí, Creo sí, que tú sí, la pero conoces, hay algo ahí, tenés razón, sí. No lo había pensado, pero porque me conecta como, porque uno encuentra en algunos trabajos de David Lynch como, como una cercanía con la cosa sencilla, ¿sí? sí, Digamos, he formulado como una hipótesis alrededor de eso, y es que esa conexión con cierta sencillez, a veces en los trazos, en la técnica, bueno, Dumbland es una animación ¿cómo se llamaba este Flash. programa? En Flash, ¿sí? Que parecen dar cuenta como de esos encuentros, tú lo mencionabas con el Photoshop también, como esos encuentros con una técnica Al y que toque él agarraba y se metía como casi como si fuese un niño curioso a explorar eso que le podía dar. Y entonces, claro, lo vemos haciendo proyectos ya cinematográficos muy grandes. Bueno, mencionábamos Twin Peaks, que ha sido como el más grande de todos, la tercera temporada. Te- Grande en el sentido de recursos sí. implicados, pero que no tenga ningún problema con irse al otro extremo de esos trabajos en Flash, como muy desde un espíritu muy simple, muy básico, de explorar algo. Hay de los últimos trabajos, por ejemplo, que hizo con Cristabel, los Sí, videoclips, que creo que hizo dos o tres, sí. de pronto alguno más, también parecían unas exploraciones muy sutiles, muy sencillas, con animaciones a veces, Hay que ver, hay videos de que están en su YouTube, esos no me acuerdo, pero hay algunos que los hacía Noriko Miyakawa. Noriko Miyakawa es una chica que trabajó con él en la parte de edición y trabajó en la tercera temporada de Twin Peaks y hay unos que es que no sé si los de Crystal creo que los hacía él, pero hay algunos que no lo sé, no sé si o si ella le enseñaba algo, o los ¿viste? trabajaban en Puede colaboración ser. también. Algunos que está directo, Sí, hay uno muy bonito que es como con sus dibujos y litografías, que no me acuerdo cómo se llama, si es algo algo de Screaming o no sé, que lo hace de Miyakawa, está muy bonito. Pero también hay otros que son como mini animaciones que tienen mucho los dibujos de él, pero animados como, sí, no sé cuáles son las técnicas, o no, ya no usan Flash. Y Noriko trabajaba eso, que yo me quedé un poco porque yo pensé que Miyakawa era editora y no, creo que, bueno, tiene también. Es que él trabaja con mucha gente también que le puede aportar mucha cosa técnica para lograr sí, entenderlo y la tenía, parte técnica. y tenía como esa facilidad para poder enganchar en distintos niveles de colaboración Sí, y para distintos sí, tipos de sí. proyectos, ¿no? Ahí hay muchísima anécdota como de proyectos que salen simplemente de una conversación informal que se empieza a materializar en algo. Sí, como si de la conversación también él supiera o pudiera extraer como la idea y la idea entonces le guiara el camino hacia algo. Yo creo que esas Sí, cosas, con respecto a la pregunta que me hacías, algo, esas cosas también son las cosas que me han inspirado mucho en mi vida, ¿no? Estar atento y abierto a ese tipo de cosas. Y son muy lindas y muy lindas de experimentar. El control está bien, un poco, siempre. Hay que tener un poco de control. Él lo dice en su libro, como que dice, nadie te va a dar miles de dólares o más que nunca lo financiaron tantísimo, no como otras producciones, pero nadie te va a dar dinero si no sabes lo que vas a hacer. Yo sé lo que voy a hacer. Lo que pasa es que estoy abierto a que las cosas eh, puedan mutar, ¿sí? Y a esas cosas que, como los accidentes afortunados, si quieren, y después redirigirse, ¿no? Y eso me parece hermoso y me parece que hay que hacerlo un poco más y todo esto, me parece que todo está resumido por el tema de la intuición que tanto habla. Y me parece que es el mensaje que, bueno, que me gustaría que quede tras todo su trabajo y la parte técnica, lo que quieran, pero ante todo estar como abiertos, un poco de canal abierto para que las cosas también hablen, ¿no? Escuchar a las cosas, escuchar a los proyectos, escuchar a las ideas, a mí eso me parece fundamental. Después técnicamente sí, o sea, evidentemente yo no soy tan buena como David Lynch, pero lo que me gustó es que tenía una representación de alguien que me gustara y que me estaba diciendo que era posible hacer todo lo que yo quisiera, ¿no? Antes, cuando yo era adolescente, joven, estaba estudiando, era como, bueno, tenías que perfeccionarte en esto, perfeccionarte en una cosa.
Y a mí me gustaban las artes plásticas, a mí me gustaba el dibujo, a mí me gustaba la pintura, a mí me gustaba la foto, a mí me gustaba la música. Y me sentía como, bueno, sí, nunca, así vas a ser un diletante, no sé. Entonces eso a mí me inspiró muchísimo también desde ese lugar. Me sirvió mucho y me animó. Yo todas esas partes son como que le agradezco mucho que nada, solamente por las cosas que decía, pero me impactaron. Y después técnicamente hay un trabajo específico. Yo tengo un trabajo específico que se llama Ensayo sobre el rostro, que está basado en Heads directamente. No es igual, pero está en Heads. Y también el personaje que hago yo, que es un autorretrato, lo habíamos hecho en una época que habíamos hecho unas meetings en Argentina y éramos todos Diane y nos habíamos puesto esas pelucas, ¿no? Nadie, no se nota en el trabajo, yo tampoco lo cuento. Es verdad que tiene una introducción de un texto que se llama de Antelope, que no está, de Antelope, que no está publicado tampoco, que eso lo puso en una exposición hermosa que hizo en Argentina, con esta galería Cartier, no sé, en una galería francesa que lo representa a él y a un pintor argentino que se llama Kuitka. Hicieron una instalación y en esa instalación estaba un texto de él que era lo hablaba, lo nombraba, lo recitaba Patti Smith y aparte expusieron un montón de fotógrafos que me gustaban como Daido Muriyama, etcétera. Fue hermoso, yo tengo unas fotos ahí. Ahí pude ver nudes en vivo y pude ver todos esos dibujos que hizo él que hay atrás de, no sé, de guiones, borradores de guiones y eso estaban los originales. Muy bonito, la verdad. Pero bueno, Estamos hablando de qué año más o menos, de lo que, no me de la acuerdo, exposición que estás comentando. 2000, yo estaba, 2018 o 18 o 17, 2017 o 2018. Alguien preguntó sobre los libros, los papeles, no sé qué. Pues la verdad que no tengo ni idea porque los libros, como dije hace un rato, no se consiguen. No creo que haya variedad de papeles por lo que vi, ¿sí? Me parece que son como todo lo mismo. ¿Sí? Son ediciones bastante clásicas las ediciones de los libros de Lynch. Digo, de los de fotografía, ¿sí? Ahora, algo que decías hace un momento me hizo acordar de, bueno, que entre otras cosas, yo no sé eso que pueda medir o lo que sea, pero eh, esto de que ya se haya incorporado al lenguaje la palabra linchiano, ¿no? Como Sí. adjetivo. Mm. Pues eso puede decir algo de la grandeza de un autor, pero también puede ser como, no sé, los fans hicieron muy buen el trabajo. Pero me recordó algo que decía, no sé si tú has leído ese artículo, el de David Foster Wallace, que se No, llama no leí. Lo Lynch, tengo ahí Lynch, apartado, pero Lynch ilumíname. mantiene, Lynch conserva la cabeza, se llama ese artículo. Sí. Pues que está ambientado como en el momento de rodaje de los Highway, y él creo que de manera muy, muy acertada intenta definir eso de lo lynchiano. Ujú. Y creo que de alguna manera, eh, a partir de esta conversación, ahí uno encuentra las claves para pensarlo como lo decía él, y es justamente la idea del control, de la posibilidad de, en escenarios de producción muy complejos, como eran las películas, como fueron las películas, o en general como son las películas, Ujú. él lograba como hallar los intersticios para poder experimentar sobre escenarios de producción muy, muy grandes y que donde se corre mucho el riesgo de perder el control y donde a veces hay que seguir el plan, pues por los presupuestos Sí, y la sí, cantidad de sí. gente que está involucrada. Sí, para mí Entonces era era un como genio si, del equilibrio en general, de exactamente, todo. como que Foster Wallace destaca es justamente ese equilibrio Ujú, y, ujú. y a ese equilibrio es a lo que él le llama lo linchiano, Ah, la posibilidad de nunca renunciar a esa facultad exploratoria de lo sencillo, de la nueva técnica, de la nueva herramienta, de la intuición en ámbitos de producción muy complejos. Y creo que eso más allá de la conexión de lo intuitivo con la meditación, sí, me parece que si hay algo que destacarle de Bill Lynch es cómo lleva la intuición al ámbito del trabajo, sí, independientemente del nivel de complejidad que tuviera uno u otro proyecto. Sí, era una no renuncia a la posibilidad del encuentro inmediato con algo que se sí, puede a lo que incorporar él al quería trabajo. hacer, ¿no? O sea, él, la verdad que, Ujú. qué sé yo, hoy día, cuando uno habla de este tipo de cosas, la gente dice, bueno, pero hay que trabajar, pero hay que esto. Entonces, no sé, viste, por ahí está un poco de modé decir, bueno, no hay que venderse. No, ya sé, todos tenemos que trabajar y él también ha trabajado y ha hecho dinero con su estética. No es que no, no es que no. Pero bueno, siempre tenía algo
que era fiel a él mismo, o sea, podía estar trabajando en algún video, en alguna cosa que le pagaban, unas fotos de zapatos, pero siempre ponía su parte, lo hacía disfrutable y aparte siempre estaba haciendo algo propio. Sí, exacto. Entonces, a eso me refería, o quería referirme porque el llamado de nuestro tiempo es un poco a especializarse, Para otro, a tener para otra, para todos la los, cosa, ¿no? todos los procesos muy bien claros. El trabajo de preproducción tiene que ser así súper riguroso. Y entonces en ese sentido Lin se vuelve tal vez casi como un maestro de, de una, de una, de una postura frente al trabajo artístico. Sí, Sí, como maestro para futuros artistas. Creo que no solamente es la diversidad de sus proyectos y lo heterogéneo de sus trabajos, sino que de ahí uno puede extraer una especie de enseñanza de, para encarar el trabajo artístico. sí, En tiempos de lo repetitivo, de lo prefabricado, donde no hay de espacio para soñar. el entretenimiento, exactamente, donde no hay espacio para soñar. Creo que lo dices perfecto. Claro, en un momento donde no hay espacio para soñar y a mí me gusta soñar. Yo también como profe insisto mucho sobre eso, ¿viste? Y también hay mucha incredulidad o como que eso suena, ¿viste? A palabrerío. Pero bueno, no sé. A mí me gusta defender esas ideas y le agradezco siempre por ser una persona que, digamos, no sé, dentro de Hollywood igual, porque también fue parte del Star System de alguna manera, ¿no? Que también eso es lo paradigmático acá del asunto de él. No sé. Acá dice Rec que es verdad, yo también estaba pensando todo este tiempo sobre la temporada 3 que hay varios clips de él enojado, porque imagínate, ya tenés una edad, ya tenés un nombre, no sé qué, estás trabajando en la tercera temporada que ya vimos el amor que le puso y vienen y te dicen, no, mirá que no sé quién viene. Fulanito de tal al lado tuyo que tiene 30 años, todo bien, hay que respetarnos entre todos, pero por ahí no sé, y viene y te dice que, que hay que cortar la escena porque es muy larga, se pone loco, claro. Y hay otros videos que el tipo está en reuniones de producción diciendo, loco, ustedes quieren que yo haga en 2 días cosas que no me dan tiempo para soñar, ¿entendés? Pero es verdad, porque él ante todo es un artista, sí, porque todo el mundo que se lo conoce por el cine es una industria totalmente distinta, pero él viene de una, es un artista y viene de la pintura, que es, si se quiere, más bohemia, ¿no? Entonces también eso, él dice, bueno, hay que tener 4 horas, en Art Life lo dice, ¿no? Para hacer algo hay que tener 4 horas libre para que puedas empezar a hacer algo en la mitad sin interrupciones. Nada del teléfono, nada de los mensajes nada, porque es necesaria la concentración. O sea, a ver, trabajo. Y tiene todo ese bagaje encima y es de una época, de otra época. Lynch es de otra época donde no había teléfonos móviles, donde no, de los teléfonos celulares, donde los tiempos eran otros. Yo, mira, soy de la época de los teléfonos, pero no tanto, porque yo soy del 87, o sea que viví con la tele, pero yo todavía me acuerdo lo que era. Yo también tenía más espacio para soñar cuando era chica. Sí, y uno piensa de pronto eso que fue un problema en su tiempo puede haber sido hasta una conciencia afortunada del fracaso de Duna y sí, porque él ya se encaminaba, ¿no? Con el hombre elefante y Duna se encaminaba como una carrera totalmente distinta, me parece a mí. Casi que ese paso en falso logró abrir el camino como esta otra exploración o a sostener la exploración heterogénea en el marco, pues, A ver, del trabajo siempre en los trataba de verle el lado estudios. positivo, pero la verdad que tanto el hombre elefante como en Dune la pasó mal. El hombre elefante Mm. la pasó mal porque lo trataban mal, porque salió de ser Eraserhead. Hopkins lo trataba muy mal. Sí, Hopkins, porque ¿no? Sí. era un novato, digamos, ¿sí? Ya. Entre comillas, ¿no? O sea, Sí, 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 era sí. Sí, su pero lo era, primer lo era. Si trabajo en no, la gran no, y aparte industria no y a todo el mundo le gustaba Eraserhead. Pensemos que igual todo bien, pero Eraserhead, no sé, hoy es de culto, pero cuando salió había mucha gente que se iba al cine, mucha gente que decía que qué es esto cosa desagradable con ese bicho, con todas estas cosas, ¿no? Que y el tono de suceden en esa Elephant película. Man, y el tono de Elephant Man sí es mucho más suave, ¿no? O sea, sí es una historia mucho más atemperada, pensada para esos públicos más amplios, incluso con una directriz moral muy clara. Sí. Bueno, y también nos damos cuenta como también, digamos, porque todo el mundo pensaba no puede contar historias lineales o lo que sea, o sí puede hacer lo que tenga ganas según la idea, ¿no? Y lo que le pidan, pero pasa que ahí se dio cuenta de esos dos proyectos grandes,
o bueno, las cosas que funcionaban y que no funcionaban, que no... Bueno, a mí la anécdota que más me gusta de Elephant Man, mi favorita, es que el tipo iba a ser eh, eh, los efectos de la cara, la cabeza de Merrick, y estuvo un montón de tiempo haciéndolo, como él estaba acostumbrado con el Sergio de 8000 años con una cosa y haciendo absolutamente todo, armando y desarmando sets. Claro, él quería seguir con esa tesitura en grandes producciones que en los tiempos no son los mismos, y encima le salió mal, le salió horrible, según dicen, y él está frustradísimo y tuvieron que llamar un Un efectista, ¿no? De los especialista. efectos especiales. Pero me causa mucho eso, ¿no? Porque ahí se da cuenta como que, bueno, dice, listo, o sea, no puedo tener control todo en esta industria. Creo que fue una cosa en la industria así más, si voy a trabajar para, si me pagan. Entonces eso creo que fue un impacto. También entenderlo y decir, bueno, igual tampoco estaba tan bueno lo que hice, bien, pero por otro lado, medio que de novato, que le pasara eso, entender que son otros ritmos si se quiere, y después con Duna ni hablar, con todo lo que pasó y con Delirio, Diepo dijo, bueno, yo quiero hacer, pero también hacer lo que a mí me hace soñar, lo que a mí me hace bien, digamos, ¿no? Como ese equilibrio. Qué sé yo. Me parece que esa es la vida. Y siempre habla de esas, o sea, habla mal sobre todo de Duna, siempre habla mal, pero siempre dice, bueno, igual fue necesario para mi vida, aprendí cosas, siempre se aprenden cosas, ¿no? Está bueno también eso, esas decepciones siempre nos enseñan alguna cosa, sobre todo lo que no repetir, en su caso. Sí, y abrió la puerta, pues, esa ya entrada, esa renovación con Blue Velvet. Pues creo que Sí, afortunado haber podido dar ese paso también. a ver, la gente, Lynch solo sabe hacer cosas con personajes bizarros. Lynch haciendo Elephant Man y The Straight Story, Hold My Gambombosia, dice policíaco. Hombre, claro, sí, sí, Pero sí. Pero bueno, que a mí creo que también es una idea muy generalizada, ¿no? Lo bizarro, sí, sí, porque porque es también una, a ver, en el fondo sí se esconde también algo cercano a la ternura, lo amoroso, lo despliega de múltiples maneras. a ver, Sí. a ver, Lynch cuenta sus cosas, o sea, no es complejo a la hora de hablar sus cosas, pero bueno, su trabajo sí lo es. Ujú, Y, a ver, requiere tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno no le da el tiempo, puede no gustarte igual y por eso no le quieres dar. Yo no estoy nada en contra de no brindar en tiempo cosas que no te interesan, pero también hay un poco un reduccionismo, ¿no? Todo eso que se ve, que dicen esto de ser personajes bizarros o cosas extrañas, bueno, sí, es lo primero que se ve, es el impacto, ¿no? Pero abajo de eso, ¿qué es lo que hay? Me parece que ahí radica la maestría, si se quiere, ¿no? De combinar todos estos elementos y que tienen coherencias que generan su propio universo, no sé. Eso me parece que es lo interesante. Evidentemente habrá gente que bueno, reducirá y más en los tiempos actuales donde todo es forma, ¿viste? Y que el contenido a veces queda un poco relegado por el tema de tiempos, ¿no? Si todo el mundo ahora, bueno, todo el mundo no, pero muchísima gente quiere que le resuelvan la vida, que le digan cómo es la fisión nuclear en 10 segundos de TikTok. No se puede. No se puede eso, no se puede conocer la obra de un artista, no se puede trabajar las emociones en 10 segundos, no se puede trabajarse psicológicamente no, son procesos largos. Y Lynch es una persona que necesita, te requiere. requiere Pero cuando esfuerzo, entras, sí, si te requiere, gusta, tenés que requiere seguir con todo, ¿no? Eso. paciencia, Mm. paciencia y esfuerzo, me parece. Sí, si te gusta, terminás hasta viéndote la última fotografía que se hizo, o sea, sí. A ese nivel de ponerte a investigar esa cosa. Y una pregunta Apasionante. así un poco más personal, Ligia. Sí. ¿Dónde estabas cuando recibiste la noticia de la muerte? ¿O en qué estabas? Ay, fue horrible. O sea, en Cómo realidad fue fue horrible ese porque momento? sí, estaba entrando a ver una película en un cine. Así que sí, es verdad, estaba entrando a ver una película. Y di una contestación malísima. Pues me lo dijeron y dije, no sé, como que fue una negación. O sea, dije algo así como mala onda, pero no, como, ay, qué triste, no, no. Y después pasaron un par de días y me puse a poner mal, pero bueno, yo soy así. Cuando me pasa algo así como medio que no, me hago la dura, no sé qué, y después pasando los días y me voy aflojando. Pero sí estaba, bueno, me estaba no lo podía creer en el momento que se murió Lynch. O sea, ya ves, tenía una edad, ¿no? Y aparte había dicho que tenía enfisema. No, desde ese lugar no me impresionó, pero sí. Y sí, buen lugar
de enterarme, ¿no? De entrando a ver una peli, no me acuerdo cuál era. Y después, cuando me enteré, lo primero que pensé, que después mucha gente lo estuvo diciendo, pero bueno, apenas me enteré, lo primero que dije, claro, se murió cuando estaban los incendios ahí, ¿no? Con el fuego y el humo, ¿no? Eso Sí, le deterioró aparentemente. Probablemente dice que estaba un poco deshidratado. Yo no sé, viste, bueno, mis teorías, gente, esto no lo vi en ningún lado, son teorías porque yo, como me gusta Lynch, me gusta soñar e inventarme cosas, básicamente. Pero después pensaba, ¿y si se dejó un poco? Porque digo, ¿cómo si uno se pone deshidratado? No tomaba agua, no quería, no le cuidaban, no sé qué pasaba. Y si se dejó un poco, pues imagínate una persona, porque dijo que al último tiempo no se podía mover, ¿no? Que porque respiraba como el culo, o casi no respiraba, estaba con respirador y casi no podía hacer nada, tenía que estar en la casa y apenas Claro, imagínate una persona que estamos hablando de todo lo que hizo y se movía de acá para allá y no sé qué. Yo qué sé. Yo a veces digo, si se dejó estar un poco. A ver, se dejó pues no estar es y ese día descabellado, salió como el culo. pues Y no es aparte le agarró una descabellado, infección. ¿Cómo? pues no me parece descabellado, digamos, sí, ya, porque justamente eso, ¿no? Todo el tiempo estaba en actividad, ¿Quién sí, tiene ganas? Yo y como tampoco que, tengo ganas. O sea, a mí yo no soy una persona como medio sana, llegaron, tengo problemas de salud y a veces no puedo hacer cosas y eso y tal. Pero es que el día que de repente que voy a estar mirando la pared, a ver si, bueno, no sé, puede soñar, puede dictarle a alguien las cosas de la meditación trascendental. No sé, no lo sé. No lo veo así. O sea, era un tipo muy a full, pero bueno. Esa es una teoría boba que tengo, porque ahora pienso mejor y digo, bueno, no, era un tipo que estaba contento con vivir y siempre se adaptaba a sus situaciones, ¿no? Entonces, nada, chicos, no, esto no le prestan atención a mis delirios. sí, bueno, esa respuesta ya no la tendremos. Exacto. No Pero sé, no bueno, sé hace poquito, si alguien de pronto, asistentes, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Tiene algún un comentario que hacer? comentario, Yo el otro día leí que lo habían cremado, sí, así que ya no está más de ninguna manera. O sí, sí está en nuestros corazones y en la tierra donde lo hayan puesto. Pero sí lo tiraron a algún lado, la verdad que no sé cómo se habrá sido eso, pero bueno, lo cremaron y ya está. Pero según su filosofía, él creía en la reencarnación y qué sé yo. Por eso dice que la gente que estaba muerta siempre hablaba en presente. Yo voy a tratar de hablar en presente, pero no me sale. Estoy un poco encallada en el tradicionalismo de que cuando te morís te hablan en pasado. bueno, no sé, aquí aquí yo tengo mi pantallita, a veces me traiciona, pero no sé si hay algún otro comentario. No, creo que Bueno, no, no, no el hay ningún último comentario. es lo de Holma y Carbón Bosia. ¿En qué creen Eh, que reencarnaría? No sé, en un escarabajo de esos, como en Blue Velvet. ah, No sé, no sé qué reencarnaría. Bueno, o en en algún monje tipo de meditación trascendental. bueno, Monje no son, pero. o en un miquito así como del último corto, del Jack, que Ah, hizo Jack. sí, le gustan mucho los monitos, de verdad. Sí, pero no sé, porque eso es como no sé mucho de la religión védica, no sé, porque supuestamente, que yo no sé bien el que creía él, pero según depende la religión, tipo en China es una cosa, en India es otra, ¿viste? Así que no tengo ni idea, pero como que hay como evoluciones supuestamente, ¿no? Así que no sé. Pero creo que él no estaba como afiliado directamente a una religión, o sea, él tenía todo el discurso alrededor de la meditación trascendental y eso por momentos lo llevaba, digamos, al cristianismo, después a otras Sí, le prácticas gustaba igual la religión religiosas. esta védica. Sí, Sé que estaba ahí bastante a full porque cuando ves no me acuerdo qué libro es. Era un libro que, bueno, que tenía una cita y también era como. Bueno, creo que el del pez, Atrapa al pez dorado. Creo que eso tenía unas citas, todas de los diferentes capítulos tenían citas védicas y eso, sí, ¿no? sí. Pero yo no sé mucho de eso. Yo hice la meditación trascendental y me explicaron un poco de eso, pero sinceramente uso la técnica, más no estoy en la asociación. Sí, pero lo decía porque también, por ejemplo, él reconoce que leía la Biblia a veces, ¿no? Sí, Que sí, por extraía eso cosas cuando, de la Biblia también. por eso
cuando vi lo de Dark Night of the Soul y viendo que era un poema de San Juan de la Cruz sobre algo muy específico, que sonó este momento de la vida donde tenés que transitar cosas y exponerse a cosas o a lugares complejas hasta que vas a la iluminación, me pareció muy coherente y la familia era muy católica, pero no sé hasta qué punto combinaba las cosas, pues no lo sé. A mí también Bueno, me pasa un poco como yo pero medio que tomo de acá y allá. igual él decía todo está vinculado, ¿no? Todo se relaciona con todo y uno va a construir también relaciones entre ellos. Ya. Sí, o sea que también uno podría leer esa mística de San Juan de la Cruz como con la idea del que tenía de lo intuitivo, la Sí, trascendencia de lo cotidiano y eso. sí. Pero bueno, me gustó la pregunta de que cree que reencarnaría. Yo lo veo igual como un bichito, vean, sí, como medio... No sé, me gusta. Bueno, son las Bueno, 5:30, no sé qué te parece si sí, cortamos. podemos ir cerrando por acá, más allá, creo que ya estás casi en la medianoche, puede ser. Mm, sí, 11:30. Bueno, nada, gracias a todas las personas que estuvieron aquí. Espero que les haya servido, que les haya gustado. eh, y eso. Gracias, Daniel. No, a Ante ti, todo. Ligia, y la idea también para decirles a los que aún están conectados, pues que intentaremos seguir haciendo algunas de esas conversaciones alrededor de temas específicos eh, pronto, ¿no? Y pues también para contarles los que estén de este lado en Colombia, pues Ligia está haciendo cosas a manera de homenaje, eventos, actividades en España. Tú estás en Madrid, ¿cierto? Yo estoy en Madrid y estoy En intentando hacer Madrid. cosas, pero la verdad que me cuesta encontrar secuaces y lugares. Pero bueno, cuando tengo Pues tiempo, trato de pensar, por ahora es esto, hice esto con vos y me gusta que sea así de manera internacional y también me gusta esto, tener con quienes compartir, al final es como de sí, fans, ¿no? Si nos mm, dedicamos, vos te dedicas a la investigación, a la psicología, bueno, yo también a la fotografía y a dar clases de fotografía, digamos, desde ese lugar también me parece interesante los fans que aparte hacen otras cosas o hacen cosas y que impactan, ¿no? Y tener estas conversaciones me parece muy bonito. Pero bueno, sí, tengo ideas de cosas que me gustaría llevar a cabo, pero bueno, esperemos cómo ver qué tal da, porque a ver que uno tiene que también vivir, trabajar. a ver Yo tengo mis proyectos cómo, cómo, propios. cómo, cómo van avanzando las cosas. Pero sí, me pueden seguir si tienen ganas. Y bueno, yo estoy acá en Madrid, soy profe y esas cosas. Bueno, pues nada, muchas gracias Ligia, muchas gracias también a quienes se conectaron. Esto va a quedar creo A que ver, colgado ahí en el feed se del podrá. Instagram, Hay supongo. mucha gente. No sé quiénes están ahora, pero bueno, gracias a los últimos que vemos acá. A ver, Sumercesaurio, que va a quedar grabado, que te acabas de poner acá, pero ya estamos cerrando. Televisiones, José Fernández, José de Santiago, Latina, Sergio, Samuel, Ponicio, Rec, gracias por todas tus intervenciones. Nicolás, Majo, Sophie, Winds from Under, Winds from Elisa, Omar, vale. Luc Mardier, Paula, Daniela, el Rocky el Roll, por Juana Pau, Alberto, Cuervo, Nico, nada. Laura, muchas gracias a todos los que se sumaron hoy. Bueno, un abrazo. Gracias, adiós. Y Chao. nunca olviden de seguir teniendo algún espacio o tiempo para soñar. Para soñar. Adiós.